Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar sobre los tipos de datos y para ello primero vamos a comenzar definiendo qué son los datos. Son las observaciones recolectadas como mediciones, géneros o respuestas de encuesta. La imagen adjunta es de lo que principalmente nos transmiten los datos. Son conocimientos, pero primero para ello tenemos que suministrarle una serie de estudios estadísticos. En la clasificación de los datos tenemos a dos tipos, a los datos cuantitativos y a los datos cualitativos. Veamos qué los diferencia uno de otro. Comencemos por los datos cuantitativos. Estos se expresan de forma numérica, pueden representar conteos o mediciones y pueden ser de dos tipos, los datos cuantitativos continuos o los datos cuantitativos discretos. Veamos el caso de los continuos. Este tiene un número de infinito de posibles valores, pero tiene que estar dentro de un rango. Estos representan mediciones también. Y un dato aparte. Este tipo de datos admite números enteros como números decimales. Veamos algunos ejemplos. La temperatura de una persona. ¿Por qué decimos que es continuo? Porque ese tipo de datos representa una medición y también, como lo mencionamos, la temperatura de una persona puede ser un número entero como 37 grados o como también podría ser 37,9 grados. La temperatura de una persona no está sujeta a un número entero. El tiempo de duración de una llamada es continuo por lo antes mencionado. Representa una medición y podemos tener en el tiempo de duración de una llamada, podríamos tener no solamente un número entero. Una persona podría hablar un minuto, como también podría hablar un minuto, 5 segundos, o como también podría hablar quizás 5 minutos, 6 segundos, 30 milisegundos y así. No, el tiempo de duración de una llamada tampoco está sujeta a solo un número entero. Ahora veamos el caso de los datos cuantitativos discretos. Son aquellos en el que el número de valores posibles es un número finito o un número que pueda contarse. Esto, vale la redundancia, se registra por conteo este tipo de datos. Y un dato extra es que aquí por lo general solo vamos a encontrar números enteros. Veamos algunos ejemplos. Número de niños en un salón. El número de reclamos que se hacen por día en un call center. Como vemos, aquí los ejemplos solo nos dan para poner números enteros. Aquí no podemos poner que el número de niños en un aula son 5,5 o el número de reclamos que se hacen en un call center van a ser 25,5 reclamos. Aquí jamás vamos a encontrar números decimales. Para terminar con esta sección, les dejo un pequeño tips. Cuando nos pidan clasificar qué tipo de cuantitativo es, si es discreto o es continuo, háganse la siguiente pregunta. Aquí podremos encontrar los decimales, aquí podemos encontrar un 20,5 o un 5,3. Les dejo el siguiente ejemplo, ¿no? El número de huevos que produce una gallina en un corral. ¿Qué tipo de dato será? ¿Discreto o continuo? Si nos vamos a la pregunta, aquí no podremos encontrar un 5,3, tampoco podemos encontrar un 20,5, ¿verdad? Solo una gallina está limitada a producir números enteros. Jamás encontraremos una gallina que produce 5,3 huevos, ¿verdad? Entonces, si el tipo de dato está limitado solamente a números enteros, es un dato discreto. Ahora veamos el caso de los datos cualitativos. Es el nombre dado a los datos que se expresan de forma de texto. Estos también nos permiten clasificarlos con cierta característica o cualidad. Y otro nota importante. Este tipo de datos no se expresa de forma numérica ni se pueden medir. Este tipo de dato también se subclasifica de dos maneras. Tenemos a los datos cualitativos nominales y a los datos cualitativos ordinales. Comencemos por los datos nominales. Estos datos se caracterizan por ser nombres o etiquetas. Lo más importante de este tipo de datos es que aquí no vamos a encontrar un orden establecido. Aquí no vamos a poder decir cuál va primero o cuál va segundo. Veamos los ejemplos. El sexo de los estudiantes universitarios, ¿son masculinos o femeninos? Acá no podemos decir quién está primero, si el sexo masculino o el sexo femenino. El segundo ejemplo, las sedes de un banco cono sur y cono norte. Aquí tampoco podemos establecer cuál va primero, ¿no? Si el cono sur o el cono norte.
Y para culminar vamos a ver los datos ordinales. Este tipo de datos se acomodan a un orden. Esto es lo más importante de ese tipo de datos. Veamos los ejemplos. El nivel socioeconómico de una familia, alto, medio o bajo. La calificación a un docente, bueno, regular o malo. Como podemos observar, aquí sí tienen un criterio de orden que cualquier persona va a poder darse cuenta cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero. Para cerrar con esta sección de los datos cualitativos, cuando nos piden clasificar si un dato cualitativo es nominal o ordinal, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Ese tipo de dato admitirá algún orden establecido? Si entre las opciones encontramos que podemos clasificarlo con un orden, bueno, ya sabemos que es ordinal. Y si no, pues sabremos que es nominal. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero te haya gustado mucho mi video. Y si te gustó, no te olvides de dejarme un like, compartir con tus amigos y lo más importante, suscribirte a mi canal. Y si es que no has visto mi primer video sobre conceptos básicos de estadística, aquí en la cajita de información te lo dejo.